Bienvenidos a todos. Continuamos con el trabajo práctico número 6, que tiene como eje las habilidades cognitivas. En esta oportunidad vamos a trabajar con la batería de test con símbolos, que tiene como objetivo evaluar la función cognitiva atención. En verdad, la batería consta de 3 subtests, porque evalúa 3 tipos distintos de atención, pero nosotros vamos a centrarnos específicamente en el primero de ellos, que es el que vamos a utilizar para la carpeta de trabajos prácticos. En cuanto al contenido de este práctico, vamos a introducir el concepto de atención, realizando una descripción más general, como una función que forma parte también de otros procesos mentales y que además posibilita otros procesos mentales que ya vamos a ver. Vamos a indagar en algunas alteraciones de la función atencional y qué característica tienen este tipo de alteraciones. A su vez, vamos a tratar de distinguir diferentes tipos de atención para arribar a una en particular, que es la que justamente evalúa la técnica que vamos a utilizar. ¿Sí? El BTS-1 evalúa la atención sostenida. Luego vamos a pasar a ver algunos ejemplos y a contextualizar la evaluación de la atención en el ámbito deportivo. Posteriormente vamos a ver todas las consideraciones necesarias para la administración, para la obtención del puntaje bruto y la puntuación derivada que nos va a permitir compararlo con su respectiva muestra para determinar un nivel de atención. Lo que nos resulta más importante es la interpretación, porque vamos, además de poder ponderar la capacidad atencional, vamos a tratar de relacionarla o de contextualizarla en función del contexto deportivo, ¿sí? Tratar de ver cuál es la utilidad de la atención en este contexto. La bibliografía que vamos a utilizar se encuentra en el campus de la cátedra. Es decir, que no hay ningún material que ustedes tengan que comprar, y esto es válido para todos los apuntes de la materia o cualquier texto que utilicemos, ¿sí? Todo está en el campus. Pueden bajarlo desde ahí. La primera ficha que vamos a tener en cuenta es la del contexto, que es la evaluación psicológica en el contexto deportivo. Y además vamos a utilizar, por supuesto, el manual, ¿sí? La técnica, que es de Tonglet, tiene 3 manuales porque tiene 3 subtests. Nosotros vamos a trabajar solo con el BTS-1, que es el manual del subtest que corresponde a la atención sostenida. Bueno, nosotros ya sabemos qué es la evaluación psicológica, entendimos que es un proceso de toma de decisiones, y cuando decimos que es un proceso de toma de decisiones, no nos referimos solamente a seleccionar técnicas, ¿sí? Obviamente hay un proceso de toma de decisiones cuando uno tiene que evaluar con qué técnicas va a medir determinadas características en función de sus propiedades psicométricas, como la validez y la confiabilidad. Pero previo a eso, también tomamos decisiones y es qué variables vamos a utilizar para llevar adelante la evaluación y poder responder adecuadamente al objetivo. En el ejercicio profesional, nosotros definimos qué variables vamos a evaluar y luego, bueno, con qué instrumentos. Entonces, por eso que nos preguntamos, ¿por qué es importante la atención? Ahí hay una viñetita que un poco nos ayuda a encontrar alguna respuesta. Lo tenemos a Felipe en el aula pensando, debo atender sin perder detalle lo que está explicando la maestra y poner todos mis sentidos en no distraerme y concentrar toda mi atención en estar atento. Y ahí mismo la maestra les pregunta, ¿entendieron, niños? Por supuesto, todos responden sí, señorita, y Felipe se queda ahí pensando porque estaba justamente muy atento a sus pensamientos en vez de a lo que pasaba en la clase. Pero la atención no es solamente algo importante en el ámbito académico. En la vida en general resulta muy importante, ya que nuestro cerebro, que es un órgano muy complejo, que tiene muchísimas funciones y que actualmente
se están estudiando en profundidad, algunas más conocidas, otras menos. En verdad, nuestros sentidos estarían desbordados si tuviera que procesar toda la información que tenemos a nuestro alrededor. Necesitamos de algo que nos permita enfocarnos en lo que es relevante e ignorar aquello que es irrelevante. Para detectar e interpretar las demandas de la situación, necesitamos control atencional. Cuando decimos control atencional, nos estamos refiriendo a esto, a poder discriminar a qué cosas le voy a prestar atención y qué otras cosas van a ser desestimadas o ignoradas. Es en este sentido que la atención constituye una función cognitiva básica, porque se encuentra en el primer eslabón de la cadena. En principio viene lo sensorial, porque toda la información de nuestro entorno o interna la podemos percibir primero mediante los sentidos, pero luego necesitamos algo más que ordene esa información. De hecho, algunos autores identifican a la atención como una cualidad de la percepción. ¿Por qué lo denominan de esta forma? Porque la atención organiza la información, le da claridad y jerarquía a todo eso que nos rodea o proviene del interior. De esta forma, permite la atención, a partir de ese filtro que realiza, dar lugar a un segundo paso que es la percepción. La percepción tiene que ver con darle un significado a todo eso a lo que se atendió, ¿sí? En la percepción ponemos en juego mecanismos que nos permiten percibir los atributos, identificarlos, compararlos, para poder reconocer objetos, cosas, personas, situaciones. En sí hay un procesamiento de la información, ¿sí? Ese procesamiento de la información lleva luego o da paso luego a un tercer eslabón que es la memoria. De nada nos sirve percibir un montón de cosas si luego las perdemos en el tiempo y además que no optimiza energía, porque si yo tengo que volver a procesar información que ya había procesado antes, sería un desgaste energético desde el punto de vista mental, digamos, importante. Entonces, la memoria es fundamental porque guarda la información, la almacena. Finalmente, todos estos pasos nos llevan a un concepto fundamental, que es el aprendizaje. El aprendizaje hoy, ahí dice igual, porque prácticamente decir memoria y decir aprendizaje es lo mismo, son sinónimos. El aprendizaje quizás uno lo asocie desde el sentido común con lo académico, pero tiene que ver con la vida en general. Y el aprendizaje es consolidación de la información, pero además es o nos permite, digamos, en la vida diaria otras cuestiones, por ejemplo, la toma de decisiones. Experiencias pasadas me permiten no repetir errores justamente del pasado, o me permiten tomar decisiones a futuro, o ponderar consecuencias en función de si tomo una decisión o tomo otra decisión. En definitiva, el aprendizaje nos permite de alguna manera llevar adelante nuestras vidas, ¿sí? Tomar decisiones en general. Ahora, también existen alteraciones en esa capacidad de atención. ¿Qué pasa cuando la atención no es adecuada? Vamos a encontrar algunos nombres, quizás algunos ya tienen conocimiento, otros no, pero que tienen que ver con psicopatología, ¿sí? Es patología de la atención. El primero que dice aproxexia se refiere a la ausencia total de atención. Esto se da más vinculado, por ejemplo, en los estados de estupor, ¿sí? Que se producen quizás en la psicosis o en la epilepsia. Pero, bueno, obviamente es una forma extrema
de alteración de la atención porque es la ausencia absoluta de atención. La hiperprosexia es, bueno, un exceso, ¿sí?, en la focalización o en la atención. Aunque es, digamos, transitorio, igual son excesos de focalización que se pueden dar, por ejemplo, en episodios maníacos o en estados de una euforia importante en personas que consumen sustancias, por ejemplo, drogas. Entonces se da una intensificación en ese proceso de focalización. Y frecuentemente va acompañado de hipervigilancia, que quiere decir estar completamente atento a multiplicidad de estímulos que nos rodean. O sea que de alguna forma hablamos de una atención que está inestable, ¿sí? Luego tenemos la paraprosexia, que se vincula con la dirección anómala de la atención. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, en los casos de personas hipocondríacas, donde hay una excesiva preocupación por los signos físicos y, en definitiva, la focalización excesiva en ese tipo de, o en ese aspecto general que es la de los síntomas físicos, termina potenciando esas sensaciones o esas percepciones. Luego, y finalmente, vamos a encontrar la hiproprosexia, donde va a haber alteraciones en relación a lo que es la disminución de la capacidad de atención. Vamos, por ejemplo, a nombrar dos: distraibilidad. La distraibilidad tiene que ver también con una inestabilidad en la atención, pero por una cuestión de cambio brusco, ¿sí?, en el foco atencional. Es el ejemplo clásico de el niño que está haciendo la tarea, vuela una mosca y ya automáticamente cambia el foco de atención y está pendiente de lo que hace la mosca, ¿sí? En la inatención, lo que encontramos, o inhibición, también se llama así, es una incapacidad para movilizar o dirigir el foco atencional. Muchas veces tiene origen orgánico, y en esos casos va acompañado de también desorientación y problemas de memoria, pero también tienen origen psicológico, como suele suceder, por ejemplo, en la depresión melancólica o en la psicosis crónica. El síndrome de negligencia es un síndrome que en verdad tiene como base una alteración cerebral específica y tiene que ver con la percepción del campo espacial izquierdo. Hay una lesión en el lóbulo derecho que impide la percepción del campo espacial derecho. Entonces, cuando se hace un dibujo, por ejemplo, se presta atención al lado derecho, pero no al izquierdo. Entonces se dibuja la mitad derecha de lo que se ve, ¿sí? Pero bueno, eso para que ustedes un poco conozcan que existen alteraciones de la atención y cómo uno puede, o en qué cuadros, o en qué circunstancias puede uno encontrarlas. No es igual el objetivo dar toda una extensión de este tipo de cuadros, pero sí para saber que existen. Pasamos a la definición de la atención de acuerdo a lo que nos indica el manual. El manual nos dice que la atención es la selección de información para el procesamiento y la acción consciente, así como el mantenimiento del estado de alerta requerido para el procesamiento atento. Fíjense que comienza diciendo que es la selección de información para el procesamiento. Es decir, que la atención no procesa información, sino que es un medio que hace posible que los restantes componentes del sistema cognitivo procesen la información. Por ejemplo, en la percepción tenemos un procesamiento de la información, es decir, se hace algo con los datos a partir de extraer atributos, relacionarlos, compararlos, etc., para, por ejemplo, facilitar el reconocimiento. En la memoria también hay un proceso de la información. Hacemos algo con los datos, en este caso los almacenamos. Entonces, para el autor, la atención es un sistema horizontal y su función central es controlar y coordinar el procesamiento de la información. Podemos detallar características de esta función cognitiva. La primera es un poco lo que venimos hablando, que es un proceso básico. Básico en el sentido de
un primer paso, ¿sí? En un primer ladrillo a partir del cual se pueden desencadenar otros procesos. De hecho, si falla la atención, hay procesos que no se van a poder dar. Por ejemplo, la memoria. No es posible consolidar información si no hay un adecuado nivel de atención. Fíjense justamente qué proceso está entre comillas, porque dijimos que no procesa nada, sino que es una especie de filtro que posibilita los subsiguientes componentes cognitivos que sí procesan. Capacidad limitada tiene que ver con que no es que podemos atender a un sinnúmero de estímulos. En verdad tenemos una cierta capacidad que nos permite tener una restricción entre a cuántas datos o estímulos se puede prestar atención. ¿Puede tener diferentes grados de intensidad? Bueno, esto tiene que ver con los niveles de atención en función de el grado. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una tarea de un esfuerzo importante, que requiere muchísimo esfuerzo, mi nivel de atención va a ser muy elevado. En cambio, si estoy en una actividad, por ejemplo, en un aula donde hay un profesor que en verdad me resulta aburrido, como está dando la clase, probablemente mi nivel de atención sea mínimo y solo ponga en juego aquello que me resulte útil para registrar los conceptos básicos y mínimos, pero no le voy a poner mucha más atención. Que puede oscilar quiere decir que podemos cambiar de foco, quiere decir que podemos centrarnos en un estímulo y luego pasar y focalizar en otro diferente. Las funciones de control ya las mencionamos. El carácter multidimensional tiene que ver con un aspecto más neurobiológico, ya que no es una sola área cerebral que se encarga de la atención, sino que es una serie de circuitos que permiten dar cuenta de ello, que no vamos a entrar en eso en este momento porque no es el objetivo del trabajo práctico. Implica procesos voluntarios e involuntarios, tiene que ver con que hay intención o no en la capacidad para dirigir la atención hacia algo. Por ejemplo, si yo estoy en una tarea concentrada y percibo un ruido muy fuerte a mi espalda, probablemente sin pensarlo gire la cabeza o direccione mi vista hacia ese estímulo, ¿sí? Por ese sonido fuerte que escuché. Es decir, que es algo que yo no estoy programando ni estoy decidiendo, simplemente es algo automatizado, es una respuesta más propia del organismo. El voluntario sí tiene que ver con la toma de decisión y con la intención. Si yo me dispongo a leer un libro, bueno, fijar la atención en eso que estoy leyendo es un acto voluntario. Carácter multisensorial es simplemente el hecho de que los estímulos tienen diferentes cualidades o atributos, en tanto pueden ser auditivos o pueden ser visuales. Y la interacción con procesos emocionales y motivacionales se vincula con el hecho de que las emociones afectan el nivel de atención. Una persona que es depresiva, por más que probablemente uno encuentre problemas de atención, en realidad es una dificultad en la atención externa, pero tiene una atención interna muy elevada. Está focalizado en un nivel muy alto, por ejemplo, en los pensamientos derrotistas, en sus pensamientos negativos hacia sí mismo, de autoestima. Entonces, en ese sentido, vemos que lo emocional influye en la dirección de la atención, ¿sí? Hacia adentro o hacia afuera, pero también en la intensidad. Motivacional es una relación pensada desde el punto de vista en que no es lo mismo realizar una actividad que me resulta placentera, que encuentro satisfacción, o que estoy esperando hace mucho tiempo, que una actividad que me resulta aburrida, que lo tengo que hacer por obligación, o que no me llama la atención. Entonces, lo motivacional hace al nivel de atención. Si yo estoy haciendo una tarea que me da placer, que me gusta, probablemente, por ejemplo, cuando ustedes cursan una materia,
de un contenido que les apasione y que les gusta, bueno, va a haber más motivación, seguramente su sistema atencional estará mucho más elevado que si tienen que cursar una materia que no les gusta, pero es obligatoria para la carrera, entonces no queda otra que cursar y el nivel atencional quizás sea distinto. También influye, por ejemplo, el profesor. Quizás no gusta la materia, pero el profesor tiene una capacidad para transmitir los contenidos que hace que generen ustedes mayor motivación. Pero bueno, en principio estas son algunas de las características de la función cognitiva. Toda actividad atencional consiste en 3 etapas. Comienza con una fase de inicio, que implica la captación de la atención, luego una fase de mantenimiento, es decir, el sostenimiento o el seguimiento, y una fase de cese atencional, la desconexión o la desatención a ese estímulo. Como verán ahí en el videito aparece un gatito, estaba en el sillón y ante la vista del dedo que sobresale de la caja, automáticamente capta su atención, incluso cuando desaparece se levanta, sosteniendo la atención, haciendo un seguimiento de ese estímulo. Y bueno, después está el cese que no se ve en el video, pero sería justamente cambiar el foco atencional o simplemente no direccionar la atención hacia ese estímulo. Existen tipos de atención como la alerta, la atención selectiva y focalizada, la atención dividida y simultánea, la atención alternante y la atención sostenida y vigilante. El alerta hace referencia a aspectos fisiológicos, tiene que ver con el nivel de activación del organismo y está más asociado a estar despierto, lúcido. Si alguien está somnoliento, su nivel de alerta es bajo. Si alguien está despierto, su nivel de alerta es óptimo. Luego encontramos otra clasificación, como es la de la atención selectiva y focalizada. Focalizada está orientado a centrar diferentes niveles de intensidad sobre un estímulo determinado. Mientras que selectivo, aparte de seleccionar un estímulo, implica suprimir de la conciencia aquellos estímulos que sean irrelevantes y sean distractores para poder dar una respuesta a la demanda del ambiente que sea útil para el individuo. Por eso las pusimos juntas, selectiva y focalizada, porque es seleccionar un estímulo, focalizar en algo, pero a la vez desestimar o ignorar aquello que no resulta útil o relevante. Luego la atención alternante, como su nombre lo indica, es alternar el foco atencional, es decir, cambiar. En cuanto a la dividida y simultánea, supone prestar atención a más de un estímulo a la vez. En verdad esta es una concepción un poco discutida porque algunos estudios indican que en realidad no sería óptimo pensar en una simultaneidad en una atención de estímulos porque nuestro nivel de atención es limitado, nuestra capacidad para dividir la atención es limitada, sino que sería una especie de alternante, es decir, de cambio de un foco a otro, pero a una velocidad muy rápida. Entonces, muchas veces aquello que se supone simultáneo, en verdad es un cambio tan rápido de foco que parece como si se estuviera atendiendo al mismo tiempo. Por ejemplo, manejar y usar el celular. Si bien uno los piensa generalmente como actividades simultáneas, en verdad hay un foco atencional entre mirar el celular, mirar hacia adelante, y además tiene que ver con los distintos procesos de automatización, ¿sí? O sea, el esfuerzo que requiere el nivel de atención. Si yo tengo que ejecutar una conducta a la que requiere un bajo nivel de atención porque está automatizada,
probablemente me sea más fácil incorporar o direccionar mi atención también a otro estímulo. Pero si yo tengo un grado de exigencia muy elevado atencional en una tarea, es difícil que con el mismo nivel de exigencia yo pueda prestar atención a otra tarea. En cuanto a la última, que es la sostenida y de vigilancia, que es justamente el tipo de atención que vamos a tener en cuenta para la técnica de la carpeta, porque justamente evalúa atención sostenida y vigilancia, el factor determinante es el temporal, ¿sí? Además de focalizar, lo que implica la atención sostenida es que la focalización o la atención se mantiene por un periodo de tiempo prolongado, ¿sí? En función de que ya vimos los distintos tipos de atención, sus características, vamos a dejarles ahora algunos ejemplos, que son unos videos, para que ustedes, una vez que los vean, puedan intentar identificar qué tipo de atención de las que vimos se ponen en juego. Esto pueden charlarlo con sus compañeros y trabajarlo a través del campo. Ahí va. Sigue la misma quedó, ¿eh? Eso. Bien. 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 Dale, dale. Atento. Los ojos en todas las luces. Escuchá que tiene sonido también. Muy bien. Hasta aquí hemos trabajado con el concepto de atención desde aspectos más bien teóricos, considerando su definición, detallando las características de esta función cognitiva, viendo ejemplos de los diferentes tipos de atención que podemos clasificar y también considerando la importancia de la atención en el aprendizaje, no solo académico, sino en la vida en general del individuo y aquellos procesos cognitivos asociados. Pero como nuestra carpeta se va a dar en el ámbito deportivo, tenemos que pensar por qué evaluar la atención en el ámbito deportivo. Como hemos visto al inicio de la cursada, la evaluación psicológica es un proceso de toma de decisiones,
y uno elige, selecciona qué variables son adecuadas para llevar adelante la evaluación, según el contexto y el objetivo. Y esas variables sabemos que son adecuadas en función del objetivo, pero también de investigaciones previas. En el caso del ámbito deportivo es importante el concepto de rendimiento deportivo, porque existen factores psicológicos que se encuentran estrechamente vinculados a una mejora en el rendimiento deportivo. La atención es uno de estos factores. Justamente un adecuado nivel de atención mejora el rendimiento deportivo. Y podemos distinguir cuestiones que nos permite o le permite a un deportista el control atencional. En principio, recibir y seleccionar información adecuada, que es básicamente la atención en sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la foto, que es una pelea de Muay Thai, hay muchos estímulos a considerar o información a considerar. Tenemos un rival al que tenemos que prestar atención, porque obviamente en situación de pelea debemos responder. Tenemos un árbitro, que es quien va a velar por el reglamento, por el cumplimiento del reglamento durante el transcurso de la pelea y por la salud de los peleadores. Tenemos una esquina donde se encuentra su entrenador, el equipo, que va a estar dando las indicaciones necesarias a medida que se desarrolle la pelea. Tenemos una tribuna que puede estar a favor o en contra, a la que también podríamos prestar atención en el momento de la pelea. Pero todos estos factores no son igual de importantes al momento de pelear. El factor de mayor intensidad va a ser el contrincante, mientras que la tribuna podría ser un factor motivador si es algo que esté a mi favor, o podría ser algo que influya al revés, negativamente, ¿sí?, en mi predisposición o en mi ejecución deportiva si estoy recibiendo verbalizaciones negativas sobre mí o demás. Entonces, en el ámbito deportivo, la atención me va a permitir, de todo esto que me rodea, seleccionar aquello que resulta importante al momento de la ejecución deportiva. Estar alerta tiene que ver con lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿sí? Tener un estado de activación adecuado para la tarea deportiva que estoy realizando. Analizar la información va de la mano de todo lo que sigue después, que es esto de tomar decisiones, actuar a tiempo y actuar con precisión. Si yo presto atención a los estímulos relevantes, durante el tiempo que se requiera, logro sostener esa atención, facilito los procesos siguientes que habíamos dicho, por ejemplo la percepción, por ejemplo la memoria, o funciones ejecutivas que tienen que ver con la estrategia, con la planificación. Para yo desarrollar una estrategia, primero tengo que empezar por percibir los estímulos, ¿sí? Toda esa serie de procesos en las funciones cognitivas me van a permitir tomar decisiones. ¿Qué tipo de respuesta hacer primero? Por ejemplo, en una pelea, si estoy a una corta distancia, voy a tirar golpes cortos, como un gancho, por ejemplo, o un uppercut, mientras que estoy a larga distancia, no tiene sentido tirar golpes cortos porque no llego, ¿sí? Me conviene más para conectar golpes largos, como una patada. Entonces, las decisiones tienen que ver con el análisis de la información. Actuar a tiempo, bueno, justamente como está descrito, tiene que ver con, de alguna forma, que sea efectiva la respuesta. Y actuar con precisión tiene que ver también con la eficacia. El tiempo tiene que ver con el cuándo responder y la precisión con el dónde responder, para explicarlo de alguna manera. Tenemos factores que afectan la atención también de un deportista. Por ejemplo, centrarse en el pasado, ¿sí? Si una persona está constantemente concentrada en los errores cometidos o en las decisiones mal tomadas, eso va a afectar, por supuesto que también la autoconfianza, si es que yo considero que soy responsable de esos errores, pero también va a interferir con la atención que necesito o requiero para
ejecutar la tarea deportiva en ese momento. Esto es como los pacientes depresivos, ¿sí? Que están centrándose en el pasado o en sus errores y les dificulta mucho poder distanciarse de eso, ¿sí? Centrarse en el futuro o en las consecuencias negativas de las decisiones o ejecución deportiva. A veces pasa, por ejemplo, que deportistas que recién están iniciando, quizás en algunos casos eh, falta de experiencia en el sentido de, bueno, si es tu primer pelea, probablemente este aspecto de centrarse en el futuro esté un poco más eh, a la vista, ¿sí? Por el hecho de el temor, de qué va a pasar arriba, si vas a poder o no, arriba del ring, este, ganar la pelea, entonces, o si no la ganás, son todos hechos que no están a nuestro alcance, pero los tenemos presentes como miedos a futuro. Y eso interfiere en la ejecución deportiva presente. Pensamientos intrusivos irrelevantes durante la ejecución deportiva, bueno, está vinculado con lo mismo, ¿sí? Si yo recibo un golpe arriba de un ring y me encuentro pensando que, bueno, al final no voy a ganar, soy débil, no me sirvió el entrenamiento, tanto que practiqué y al final no puedo esquivar los golpes. Bueno, si yo empiezo con esa serie de autoverbalizaciones, lo mismo, estoy corriendo mi atención y centrándola en algo que no resulta positivo para la tarea deportiva. Y déficit o excesos de nivel de activación están vinculados a la hipervigilancia, es decir, con esto que hablamos más al inicio de una excesiva atención o focalización. Por ejemplo, eh, una chica que tenía que pelear en su segunda pelea, en el segundo round venía ganando, pero en el segundo round escucha a la esquina contraria que le dice a su peleadora, por supuesto, dale para adelante que se queda sin aire, está cansada. Esta chica quedó tan eh, afectada por esa indicación de la esquina contraria que empezó a hiperventilar. Y cuando llegó el momento de, bueno, charlar con la esquina, pidió tirar la toalla por el hecho de que ella sentía que le estaba faltando el aire. Es decir, hay otros componentes, ¿no?, en esta situación, pero como para ejemplificar esto de no poder inhibir o suprimir los comentarios de la esquina, que muchas veces tienen esta tendencia manipulatoria, y dedicarse y exclusivamente prestar atención a su rival o a su esquina, ¿no? El hecho de no poder haber ignorado, ¿sí?, o haber estado en un estado de activación que le permitía captar todo, bueno, llevó a la sensación quizás de confirmar eso que en realidad podría haber sido un comentario al pasar. Pero en definitiva, nosotros tenemos que considerar que la atención juega un papel decisivo en los resultados de la competencia deportiva. Luego de haber visto todas las características de la atención y su aplicación en el ámbito deportivo, ahora sí nos vamos a dedicar al desarrollo de la técnica para evaluar específicamente la atención sostenida. Es decir, que vamos a utilizar de la batería el primer subtest, que es el BCS1. El autor es Tom Getz, como verán, en el 2012 es la fecha de publicación, tiene adaptación en Argentina y la población de aplicación es para individuos de entre 18 y 65 años. El protocolo es una hoja donde en el anverso tiene el detalle para completar propio del evaluado, como pueden ser el nombre, la escolaridad, la ocupación, la residencia, la edad, etc. Y tiene un ejemplo. La idea del ejemplo, de todos los ejemplos de los test, es corroborar la comprensión de la tarea, para que si uno obtiene resultados desfavorables,
lo puede atribuir a ese rasgo o capacidad y no a que no entendió lo que había que hacer. Entonces, en el ejemplo, después vamos a ver cuál es la consigna para que pueda, ahora más adelante lo vemos, para que pueda realizarlo el evaluador. Más abajo y al final ven que se consignan los puntos, el percentil y la clasificación. Esto es porque vamos a tener un puntaje bruto que vamos a tener que transformar en percentil y nos va a dar la posición del individuo respecto de su muestra de referencia. En el reverso de la hoja va a estar ya el protocolo que va a completar el evaluado y que es el que vamos a considerar para puntuar. Tiene los modelos arriba y luego las 20 líneas, ¿sí?, que ahora vamos a explicar de qué se trata. Hay una opción 2 del mismo subtest. En caso de que no sea posible o haya algún inconveniente en administrar el anterior que les mostré, bueno, tenemos una versión 2 para poder administrarlo en caso de que haya habido algún inconveniente con la opción 1. Continuando con la ficha técnica de la prueba, vamos a describir la tarea que debe realizarse o cuál es la actividad de la prueba. Es un test de cancelación y rapidez. Es un test de cancelación porque el evaluado debe identificar figuras modelo, que son 4, dentro de un grupo mayor de estímulos en donde hay distractores. Como dice allí, se trata de que el sujeto pueda determinar cuáles símbolos, ubicados en líneas horizontales, que son 20 líneas, son iguales a alguno de los 4 símbolos modelos situados en la parte superior del protocolo. En el conjunto de símbolos se hallan figuras distractoras. Además, es un test de rapidez porque tiene un tiempo límite para realizarse, que es 3 minutos 30 segundos. La definición de atención sostenida que aparece en el manual es la que ven allí en pantalla, que dice que es la capacidad o actividad que pone en marcha los procesos y o mecanismos por los cuales el organismo es capaz de mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la presencia de determinados estímulos durante periodos de tiempo relativamente prolongados. 3 aspectos son centrales en esta definición. Primero, que hablamos de la capacidad para mantener el foco atencional. Luego, de permanecer alerta, es decir, en un estado de activación adecuada. Y por último, durante un periodo prolongado, que sería como la característica más distintiva de lo que es la atención sostenida, que es el tiempo. En cuanto a la administración, van a encontrar toda la descripción en la página 26 y 27. Básicamente les va a explicar que consta el protocolo de un anverso y un reverso. En el anverso hay que completar los datos del evaluado, como ya se dijo previamente, y más abajo van a tener un ejemplo que deberá realizar el evaluado con los fines de comprender si entendió lo que hay que hacer. Esta consigna que figura en la diapositiva es la misma que está en el manual. Después de la palabra ejemplo, observe que hay 4 estrellas coloreadas, que se encuentran divididas por una parte en color y la otra parte en blanco. Estas estrellas, que son llamadas modelos, están mezcladas con otras estrellas diferentes en esta línea, debajo del ejemplo. Es decir, ustedes tienen que señalar esa línea debajo del ejemplo. Cuando encuentre allí estrellas exactamente iguales al modelo que está arriba, la tachará haciendo un trazo inclinado. Y ustedes hacen el gesto de tachar. Por ejemplo, la primera estrella de la línea es igual a la segunda que se encuentra en el modelo. Ahí hacen la línea correspondiente para tachar. Realice esta línea del ejemplo según lo indicado para confirmar si ha comprendido la tarea. Una vez que ustedes confirman, observan que la persona ha realizado bien la tarea, van a proceder a dar vuelta a la hoja o a pedirle que dé vuelta a la hoja y ahí sí le van a dar la consigna de la prueba propiamente dicha. Que dice, ahora aquí arriba están los mismos modelos del ejemplo. A continuación,
hay diversas líneas con símbolos. Cada vez que encuentre allí figuras exactamente iguales a las del modelo, deberá tachar. Esta parte de la prueba lleva un tiempo, ¿sí? Y hay algunas cuestiones que tienen que aclarar. Por ejemplo, tienen que indicarle que tiene 3 minutos y 30 segundos y que una vez que comience a correr el tiempo, no es posible aclarar dudas. También deben indicarle que no se puede elegir un modelo y tachar ese primero en todas las líneas. Es decir, no puedo el primero, que es una estrellita, mitad verde, mitad blanco, bueno, ir buscando todas estrellitas verdes y blancos y tachar todas esas primero. Eso no se puede hacer. Se debe completar siguiendo la línea de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. También deben indicar que no se puede saltear ninguna línea, ¿sí? Que tiene que ir en función de la sucesión de líneas como se está presentando en el protocolo. Y también aclarar que intente trabajar lo más rápido posible. Todas estas indicaciones son porque es un test de atención. Entonces lo que necesitamos es justamente ver si la persona puede identificar el estímulo, discriminarlo de otros y además hacer un sostenimiento de esa función durante un periodo de tiempo. Para la puntuación, debo tomar el protocolo que ha completado el evaluado y simplemente contar todas aquellas marcas que haya realizado el evaluado. Debo contar la cantidad de ítems tachados del protocolo. Una vez que obtengo ese número, el siguiente paso es utilizar una plantilla de corrección transparente, es como una hojita de calcar, que al colocarla sobre la hoja de respuestas del evaluado, me va a permitir identificar cuáles son las respuestas correctas en función de si el tachado, el ítem tachado, se encuentra dentro de esos cuadraditos que vemos en esa hojita de calcar. Cuando uno lo apoya, ¿sí?, puede ver qué figuras están dentro del recuadro. Si esas están tachadas, corresponde a una coincidencia con la respuesta correcta. Pero además, debemos identificar las cantidades en cuanto a errores y omisión. Los errores van a ser aquellos ítems que tachó, pero no son correctos. Es decir, que van a aparecer tachados, pero fuera del cuadradito que aparece en la hojita de calcar. Y las omisiones son aquellos no tachados, pero correctos. Es decir, que van a estar dentro del cuadradito de la hoja de calcar, pero no aparece la marca de tachado. Entonces, en la puntuación vamos a obtener dos tipos de puntaje. El puntaje bruto, que lo vamos a obtener haciendo la sumatoria de lo que dijimos previamente. Primero la cantidad de total de tachados del protocolo que completó el evaluado y luego le voy a restar la suma de aquellos errores y omisiones. El otro puntaje que voy a obtener a partir de convertir este puntaje bruto es el puntaje percentilar. Entonces voy a obtener una tabla como la siguiente. La duración va a ser siempre la misma, 3 minutos 30, a menos que por voluntad propia el evaluado desista previo al tiempo estipulado de realización de la tarea. Más abajo voy a tener el total de tachados, de marquitas, que hizo el evaluado en el protocolo. Luego voy a consignar los errores, es decir, aquellos que tachó como verdaderos, pero en realidad no son. Y las omisiones, que es lo inverso, es decir, aquellos que eran correctos y no los tachó. El puntaje bruto total, entonces, es el número de tachados menos la suma de omisiones y errores. Voy a necesitar una tabla para poder convertir el puntaje bruto en puntaje percentilar. Recordemos que el puntaje bruto no me dice nada cuando yo quiero comparar al sujeto con otros de sus mismas características, es decir, con una muestra.
Entonces, presentamos esta tabla que es la de percentiles, en este caso por edad cronológica, pero después les voy a indicar que hay otro tipo de tablas, como por ejemplo por nivel de instrucción o por género. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar la de edad y vamos a ubicar el puntaje bruto en el rango de puntaje que abarca la edad de mi evaluado. Por ejemplo, en este caso, el rango de puntaje que se presenta en la diapositiva está en una edad entre 25 y 34 años. Ubico el puntaje, que en este caso es 61, y voy a identificar en la columna que dice percentil justamente cuál es el equivalente. Como verán, ahí en la diapositiva hay dos percentiles, 25 y 30. Esto es porque, además de poder ubicar el puntaje bruto por rango de edad, también puedo ubicar el puntaje bruto, pero en relación a la muestra en general. Entonces, la columna general también tiene un 61, que si se fijan, dice percentil 30. Nosotros vamos a informar el percentil del grupo de edad, pero ahí está puesto 25-30 justamente por estas dos opciones en la forma de buscar el puntaje bruto. Ese percentil nos da la pauta de que la clasificación del puntaje percentil 25 corresponde a zona media inferior, que ahora vamos a ver cómo interpretamos esa clasificación. Finalmente, ahí se les aclara que existen tablas por edad, como la que está en esta diapositiva, pero también por género y por escolaridad. Y además, hay tablas para interpretar los puntajes totales, pero a la vez también para ver la cantidad de errores u omisiones. Que nosotros no vamos a necesitar ese nivel de detalle para dar cuenta en la carpeta del nivel de atención. Por el momento solo vamos a utilizar la tabla por edad. Finalmente, para la interpretación van a encontrar en la página 32 una tabla con las diferentes valoraciones del nivel de atención respecto de la clasificación que otorga la técnica. Por ejemplo, en el ejemplo que mostramos previamente, la clasificación era un nivel de atención en la zona media inferior. Entonces, aquí vamos a describir cuál sería la redacción adecuada del constructo para un puntaje en esta zona. El evaluado obtiene un puntaje percentilar de 25 en el rendimiento de tareas de atención sostenida. Esto indica que se encuentra en la zona media inferior respecto a su grupo de referencia. Por lo tanto, José presenta disminución en su capacidad para poner en marcha durante periodos de tiempo relativamente prolongados los procesos y mecanismos para mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la presencia de determinados estímulos. De este modo, sería esperable que presente dificultad en la ejecución deportiva, como por ejemplo, actuar a destiempo al momento de reaccionar o dispersarse en actividades deportivas de larga duración. Esta presentación tiene una estructura. En principio, informa el resultado obtenido, pero además, ¿en qué obtuvo ese resultado? Muchas veces se leen las interpretaciones informando el resultado y dónde se ubica. Por ejemplo, percentil 25, esto quiere decir que tiene un nivel medio inferior respecto a su grupo de referencia, pero no decimos en qué. Siempre es importante destacar el puntaje en función de qué evalúe. Luego, fíjense que lo que hace es ponderar el resultado. Es decir, bueno, ¿y qué significa que haya obtenido la clasificación de zona media inferior? Bueno, justamente lo que dice a continuación, que hay una disminución en la capacidad para poner en marcha, etc. Eso que sigue es la definición, ¿sí? Ponderamos la atención utilizando la definición e indicando características como disminución. Y finalmente, esto es la exposición del resultado en cuanto a la atención, pero a nosotros nos interesa respecto del por qué lo tomamos, es decir, por qué evaluamos atención, porque queremos ver
cómo influye en su práctica deportiva. Entonces, el resultado que obtenemos, tenemos que ligarlo a cómo influye en el ejercicio deportivo. Por ejemplo, como sigue a continuación, que dice que presentaría dificultades en su ejecución deportiva, etc. En este caso, no está especificada la actividad, el deporte que realiza el evaluado, pero lo que uno espera es que a través de ustedes conocer el deporte, hagan directamente una conexión entre el resultado y justamente cómo influye en ese deporte. Bueno, si juega al fútbol, ¿en qué ven ustedes afectado ese rendimiento o las acciones para desarrollar la práctica si tiene un nivel disminuido en cuanto a la capacidad de atención? Entonces, en principio, esta sería la forma de redactarlo y además hay que considerar, como siempre en todas las técnicas, la articulación con técnicas previas. Esto debe integrarse a técnicas anteriores, administradas, porque siempre tenemos que dar cuenta del objetivo. El final de una interpretación o de una conclusión tiene que dar cuenta de algún tipo de hipótesis que responda